Gracia y paz sea con cada uno de ustedes. Shalom Alejem. Alejem Shalom. La paz sea con ustedes, que verdaderamente podamos entender el propósito de Sabbat, el propósito de los mandamientos del Eterno. Saludos. Espero y estén bien en cada uno de sus hogares, con salud, con fortaleza. El juicio es muy fuerte, muy fuerte. Y apenas estaba revisando y estaba el mensaje de que Alex Campos, un cantante cristiano, su papá está hospitalizado con COVID, y ciertamente nos hace falta, le hace falta al cristianismo conocer la voluntad del Padre para saber que el coronavirus no es algo malo, sino es algo bueno. Es increíble de creer lo que estoy diciendo, pero ciertamente si sabemos, ha unido a las familias, ha unido a todos en sus hogares, y eso es lo que tenemos que aprender, que de lo malo viene algo bueno. Muchos dirán, es que no ha sufrido una desgracia. Sí se ha sufrido desgracias, y desgracias muy grandes, pero la vida tiene que seguir, y es un juicio muy fuerte de parte de Dios. Tratamos de trabajar en poderles brindar, poderles compartir, para que al mismo tiempo podamos estar viendo la escritura y estar escuchando la explicación. Lo más importante es que sea que se base en las escrituras y no en el yo creo, para poder salir de todo ese lazo, ese engaño que se ha sembrado por largo tiempo en las religiones. Arrancamos. Dice así la primer pregunta que hicieron en el posteé en Facebook, que iba a dar un en vivo con referente a preguntas y respuestas del Sabbat. Formula tu pregunta. Quizás se tenga que dividir en 2 videos. Quizás no solamente pueda ser en este video, sino porque podría ser muy largo. Voy a procurar ser breve. Las demás respuestas se van a ir contestando solas con las escrituras, porque ciertamente en una cita te contesta muchas preguntas. Pero vamos a iniciar. La primera pregunta nos dice así: ¿por qué se celebra en el séptimo día? Cualquiera pensaría que el séptimo día es domingo, ¿no es cierto? Pero vamos a aprender el día de hoy cómo se cuentan los días en el hebreo. Vamos a aprender a qué refiere con el séptimo día y por qué es el séptimo día. ¿Por qué se celebra el séptimo día? Esa es la pregunta. Desde el Génesis, Dios lo guardó y lo santificó. Vamos a la cita que dice Génesis capítulo 2, versículo 2, y nos dice de la siguiente manera: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, es decir, una semana, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó. Y bendijo Dios al día séptimo. ¿Qué hay ahí? Una bendición. Y que lo apartó. Acuérdense, santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 7 días. El séptimo reposó. 6 trabaja, 1 reposa. Debemos de entender algo muy básico. Muy básico. Debemos entender que la ley es antes del Sinaí, del monte Sinaí, donde se dieron los 10 mandamientos. ¿De dónde estoy diciendo esto? ¿Por qué saco esto? Para poder responder esta pregunta en particular, es necesario que la respuesta esté basada en la escritura y no en el raciocinio de cada uno, no en el famoso yo creo. Debe haber una base en las escrituras. La ley siempre estuvo, y era escrita y era oral. No lo digo yo, así está escrito. Lo que pasa es que el cristianismo y el catolicismo se olvidaron de la ley. Y eso no es culpa tuya, ¿sí? Es culpa de los que trabajan como mercaderes de la fe, que no escudriñan, ¿sí? Es culpa de esas sectas. Vamos a ver en Génesis capítulo 26, versículo 5. Estamos en el primer libro de la Biblia, si aquí, así lo quieres llamar. Y también estoy programando un estudio basado en el por qué debemos creer en la Biblia. Dice así el versículo 5: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis ¿qué? Leyes. Así es.
Así es, así es. Abraham, yo te pregunto, ¿Abraham era judío? Para decir, la ley es de los judíos. ¿Abraham era judío? ¿Abraham era cristiano? No. ¿Abraham tenía alguna religión? Tampoco. Abraham vivía obediente al Creador de todo. Guardó sus instrucciones, guardó su ley. La ley ha estado establecida desde el Génesis. Pero ya citamos el Génesis. Ahora vamos a citar el Éxodo. Vámonos al Éxodo, donde empieza el Sabbat. Ya vimos que él reposó el séptimo día. Ahora bien, vámonos a Éxodo capítulo 16, versículo 4. Y nos dice de la siguiente manera. Y el Eterno le dice a Moisés: he aquí yo haré llover. ¿Qué va a hacer llover? Pan del cielo. Así es. Y el pueblo va a salir y va a recoger diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley. Sí, si anda en mi ley. ¿Se dan cuenta? Estamos en Éxodo 16. Éxodo 20 empieza la ley. Éxodo 16 no está la ley. La ley siempre ha estado. Eso es lo que debemos de entender. La palabra empleada ahí como ley es la palabra Torah, que ya les he explicado que significa, es una instrucción, es una dirección. Y fíjense el versículo siguiente, el versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de pan que iba a descender, de lo que suelen recoger cada día. Pero ¿para qué van a guardar el doble el día sexto? Porque el día que sigue, ¿cuál es? El séptimo. Y no se trabaja. Fíjense bien. Ahí ya se empezaba a guardar el Sabbat. Vamos a seguir la lectura. Puedo brincarme e irme más rápido, pero se pierde en todo el contexto del texto. Podría hacerlo y irme más simple. Pero fíjense bien el versículo 6. Entonces le dijeron a Moisés y a Aarón, todos los hijos de Israel: en la tarde sabrán que el Eterno te ha sacado de la tierra de Egipto. Y salir de la tierra de Egipto refiere a salir de tus infracciones, a salir de la esclavitud. Cuando tú pecas, eres esclavo del pecado. Estás en la cárcel. Cuando Él te libera, sales de Egipto. Es lo mismo. Y a la mañana veréis la gloria de Dios, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Dios. Porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Le pregunta Moisés al pueblo. Dijo también Moisés: Dios te dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para que te sacies. Porque el Eterno ha oído vuestras murmuraciones con que han murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestra murmuración son contra nosotros, sino contra el Eterno, contra Dios. Versículo 9. Y le dice Moisés a Aarón: dile a la congregación de los hijos de Israel, acérquense a la presencia de Dios, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria del Eterno apareció en una nube. Y Dios le habla a Moisés y le dice: a viva voz, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo que al caer la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan, y sabrán que yo soy el Eterno vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió el rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dice: es el pan que el Eterno te da para comer. Eso es lo que el Eterno ha mandado. Recojan de él cada uno según lo que te puedas comer. Un gomer por cabeza. ¿Qué es un gomer? ¿Se acuerdan de las fiestas del Homer? El conteo del Homer. Es una gavilla. La gavilla equivale a 1300 gramos. Es decir, 1 kilo 300 gramos. Es lo necesario para saciar a una persona. Y se van a agarrar conforme al número de sus personas, tomarán cada uno para que estén en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así,
Y recogieron unos más y otros menos. Versículo 18. Y lo medían por homer, y no sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Sí? Y les dijo Moisés, ninguno deje nada, no te debe de sobrar nada para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dijeron, de ello para otro día. Y lo guardaron. Entonces, ¿qué crió? Gusanos, y se apestó, hedió. Y se enojó. ¿Quién se enojó? Moisés se enoja contra ellos. Y ellos lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego el sol calentaba y se derretía lo que sobraba. En el sexto día recogieron el doble porción de comida, 2 homer para cada uno, 2 gavillas. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Oye, mira, están agarrando doble. Y él les dice, esto es lo que ha dicho Dios. Mañana es el santo día de reposo. Oh, espérame. Ya están empezando a guardar el día de reposo. Dice, es el reposo consagrado, es decir, dedicado a Dios. Lo que habéis, fíjense bien, lo que aquí vienen respuestas. Lo que habéis de cocer, cocínenlo hoy. Y lo que hayáis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que te sobre, guárdalo para mañana. Dice así el 24. Ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, y no se hedió. Y dijo Moisés, cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no hallarán en el campo. 6 días recogerán, mas el séptimo día es día de ¿qué? Reposo. En él no se va a hallar maná. Así que aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no encontraron. Vieron, el Señor no mandó pan. En Sabbat no te manda. Fíjense bien. Y aconteció que algunos pueblos salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, pongan atención ahora aquí, sí. Cuando se echó a perder, dijo Moisés, se enojó. Pero cuando ellos salieron a recoger en Sabbat, fíjense lo que le dice Dios a Moisés, versículo 28. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Se enojó. Miren que Dios os dio el día de reposo. Y por eso en el sexto día te da pan para 2 días. Esténse pues cada uno en su hogar, en su lugar, y nadie salga en el séptimo día. Ahí está la respuesta. Así el pueblo reposó el séptimo día. Así que, si podemos ver, esto es un modo de vida. No es una religión, es un mandamiento de Dios. No porque se paró en Sabbat y se fue al templo, no. Dijo, estése cada uno en su lugar y nadie salga el séptimo día. Así que quede claro que es el séptimo día, así lo ordena. Pero ahora sí, vámonos a la ley del Éxodo, los 10 mandamientos, y allí queda estipulado el séptimo día. Éxodo capítulo 20, versículo 8, por mandamiento de los 10, es el 4.º mandamiento, y dice así, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, aquí están las reglas. 6 días vas a trabajar y harás toda tu obra, no la obra de Dios, tu obra. Él te da chance de todo eso. Mas el séptimo día debes reposar para el Eterno tu Dios. ¿Para quién? Para Dios. No hagas en él obra alguna. No vas a trabajar tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animalito, ni el extranjero. ¿Se dan cuenta? Así que los que dicen ser gentiles dicen, no, es que nosotros no debemos de guardar Sabbat. No, tampoco tú debes de trabajar. Dice los que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Ahí está el porqué. Porque hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
y Él reposó el séptimo día. Por tanto, por eso, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Así de simple. Así queda establecido el día séptimo día. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta? ¿Por qué se celebra el séptimo día? Pues porque Dios lo reposó. Porque es parte de obedecer a Dios en el día a día. 6 días te da, ¿sí? Y solo uno debes de dedicárselo a Él. Ahí está la primera pregunta respondida. ¿Por qué es el séptimo día? Siguiente pregunta. ¿Quién y cuándo se celebró por primera vez? Ya lo vimos. ¿Quién lo celebró por primera vez? La respuesta está en Génesis 2:2. Nos dice, fue Dios. Él fue el primero que lo celebró por primera vez, lo reposó después de haber creado. Y podemos nosotros también suponer cosas como que desde el principio Dios se lo enseñó a Adán y a Eva y a todos los demás como a Abraham, porque dice que guardó su ley, pero el registro que está en las Escrituras nos deja ver que antes de dar los 10 mandamientos en el Sinaí, ¿sí? Verdaderamente cuando se respetó el Sabbat fue la cita que acabamos de ver de cuando desciende el maná en Éxodo 16. Ya lo leímos. Y la siguiente pregunta trata de lo mismo, son muy parecidas, dice. Fíjense bien ahora, ¿quién? Siguiente pregunta, tercera y cuarta, van juntas. ¿Quién debe guardar Sabbat? O la siguiente pregunta, ¿quién debe celebrarlo? Ahí entran las dos, o sea, ¿quiénes son los que deben? Debemos, ya vimos desde el Génesis, está establecido, eso es una ley que general. Es una ley universal. Y Dios, vamos a decir, ok, Dios se lo da a su pueblo. Vamos a decirlo de esa manera. Todo aquel que es pueblo de Dios debe de guardar Sabbat. Aquí el detalle para resolver es si eres tú pueblo o no eres pueblo. Pablo nos enseña, y no lo vamos a citar tal cual, pero se los dejo de tarea si quieren, si no lo entienden, si tú todavía no conoces bien las Escrituras, anota, Romanos capítulo 11. Pablo nos enseña que somos nosotros injertados en el olivo. El olivo, ¿quién representa? Ser Israel. Y nosotros como gentiles somos un olivo silvestre. Y nos injertó ¿a qué? Al buen olivo. Te está injertando. Y nos hizo partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, si te injerta, ¿eres o no eres pueblo? Claro que debes de ser pueblo. Así que el pueblo debe de guardar Sabbat. ¿Quién debe de guardarlo? El pueblo. Los que le pertenecen a Dios. Los hijos de Dios. Los escogidos de Dios. Así que, ¿por qué debemos de guardarlo? ¿Quién debe de guardarlo? Su pregunta dice, y quiero contestarlo con Éxodo 31, capítulo 31, versículos 12 al 17. Nos dice así, es algo muy importante para el pueblo, y fíjense bien, habló además el Eterno a Moisés, le dice, tú hablarás a los hijos de Israel, y eso ya lo vimos, quiénes son los hijos de Israel. En verdad ustedes, guardarán mis días de reposo porque es señal entre mí y ustedes. ¿Es una qué? Señal por vuestras generaciones para que sepan que yo soy Dios que te santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque es santo para ustedes, es decir, es apartado para ustedes. Y fíjense bien lo que sigue. En el versículo 14 estoy caminando. El que profane, de cierto morirá. Es un pecado de muerte. Así es un pecado de muerte. O sea, no puedes decir, no lo quiero guardar. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Esos son pecados de muerte. Es un pecado de muerte no guardar Sabbat. Y no hicieron esa pregunta que era fundamental. Dice así, 6 días trabajarás, el versículo 15, más el día séptimo es día de reposo consagrado a Dios.
Cualquiera que trabaja en el día de reposo ciertamente debe de morir. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo, es para siempre. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Cesó y reposó. ¿Por qué lo debemos de guardar? Porque Dios lo guardó. Dices que es tu Dios, ¿no? Fíjense bien cómo nos lo maneja Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, versículo 19 al 20. Dice, yo soy el Señor vuestro Dios, andad en mis estatutos y que guardar mis preceptos y ponerlos por obra. Versículo 20. Y santificar, es decir, apartar mis días de reposo, y van a ser por señal entre mí y ustedes, para que sepan que yo soy el Eterno vuestro Dios. Yo te pregunto, ¿es tu Dios? Así es mi Dios. Es para que sepan que Él es tu Dios. Debes de guardar Sabbat. Entonces, ¿quién lo debe de guardar? Todo aquel que se dice ser pueblo de Dios, todo aquel que se dice ser, no está hablando de iglesias, no está hablando de religiones. ¿Qué se tiene que hacer en ese día? Siguiente pregunta. ¿Y cómo se santifica el Sabbat? ¿Qué se tiene que hacer ese día y cómo se santifica el Sabbat? Para resolver esta pregunta es necesario saber qué significa santificar, y es lo que hemos estado repitiendo. Santificar, apartar, y se los he estado recalcando. Fíjense bien del Strong, vamos a entrar al Strong, número 6942. Ahí lo ven, dice Kadosh o Kadash. La Kof, la Daled y la Shin. Y tiene ahí sus nekudots. Ustedes que ya están estudiando el hebreo, se están poniendo las pilas allí, están aprendiendo ya a leer, ya saben leer el primer versículos de Génesis, del 1 al 10. Así que qué hermoso que aprendan el lenguaje hebreo para poder entender las palabras que están escritas. Palabra original Kadosh. ¿Qué significa? Kadosh, santificado, santificó, santificados, ser apartado, ¿o qué? O consagrado. O sea, ¿qué estás haciendo en cada Sabbat? Te estás apartando. ¿Qué estás haciendo en cada Sabbat? Te estás consagrando a Dios. Apartar ese día, eso significa santificarlo. Por ende, por resultado, no es tu día. Es un día dedicado ¿a quién? A Dios. Debemos de dejar de hacer las cosas para nosotros. Así que la pregunta nos deja ver qué se tiene que hacer ese día. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué puedo hacer? Mateo capítulo 12, versículo 12. El maestro sanaba a enfermos en el día de reposo y decían que eso era profanar el día de reposo. Y muchos afirman que Dios por eso, que Yeshua por eso violaba el Sabbat. Porque sanaba enfermos. Y decían que eso era profanarlo. Entonces, pero en realidad, fíjense cómo dice ahí, pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente, es lícito, es decir, es al margen de la Torá, al margen de la instrucción, al margen de la ley. O sea, no hay ningún problema, no me estoy rebasando, no me estoy pasando. Es lícito, es decir, está permitido hacer el bien en los días de reposo. ¿Se dan cuenta? Si la pregunta nos está diciendo, ¿qué se tiene que hacer en ese día? Debes de hacer lo que es bueno. Debes de apartarte, debes de santificarte y hacer lo que es permitido en la Torah, es hacer lo que es bueno. Hacer el bien en el día de reposo. Entonces, si la Torah no me prohíbe, o sea, si la Torah me prohíbe hacer algo, entonces ahí ya no es dentro de lo que es lícito. Así es. Yo lo sabía. Así es. Ok. Se trata de no hacer lo tuyo. De eso se trata. ¿Yeshua vino a hacer lo suyo? ¿Estaba sanándose él? No.
sanaba a los demás, liberaba a los demás, sacaba de la cárcel a los demás, porque eso es cárcel. Se trata de hacer para los demás. Pero fíjense bien cómo nos enseña Isaías 58, capítulo 58, versículo 13 al 14. Y nos tiene por título la observancia del día de reposo. ¿Qué debemos de hacer? Ya vimos que lo que es bueno. Fíjense bien. Fíjense bien que Él promete el Señor. Si tú retrajeres del día de reposo tu pie de hacer ¿qué? Tu voluntad en mi día santo, dice el Señor. Ya, o sea, ¿qué debo? Bueno, no debo de hacer mi voluntad. Si yo hago la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Y tú lo llamares delicia. No, hoy en día veo en las redes sociales que se burlan. Ay, eres sabático. Ay, eres, ¿cómo les llaman a estos? Del séptimo día. Se están burlando, no se burlan de ellos. No saben ni lo que están diciendo. Si tú llamares delicia, santo, es decir, apartado, consagrado, glorioso de Dios y lo veneras, no andando en tus propios caminos, no viendo lo que a ti te conviene, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. No, 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 no. Ahorita vamos a tocar, espero alcanzar, pero les adelanto un poco. Lo que refiere que les dice, cuando se sientan en la cátedra de Moisés, se sientan en la silla de Moisés, leían pura Torá, no podían leer sus palabras porque está prohibido en Sabbat decir tus propias palabras. Y tenían que leer simplemente de Génesis a Deuteronomio. O sea, no lo van a leer todo completo, claro está. O sea, se les llama porciones, parashá. Entonces esa porción la leían y la explicaban, o sea, se estudian los 613. Entonces, ¿qué es lo que no debes de hacer? Hablar tus propias palabras, sino estás compartiendo Torah. Y les decía el maestro, haz lo que dice cuando están leyendo en la silla de Moisés, haz lo que te están mandando, pero no hagas lo que hacen porque están mal. Obedece la Torah. Dice así, entonces, no hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Dios lo ha hablado. Él no miente. Ahora te está diciendo, debes de hacer un culto religioso, ¿no? Vámonos al libro de Hechos. Hay un concilio para los nuevos creyentes, ¿sí? Lo hizo el grupo religioso. Porque el grupo religioso quería que se circuncidaran sin tener el raciocinio del por qué. Solo así, sin convicción. Hoy en día también así como lo hacen en el bautismo, ¿no? Si no entienden ni por qué de niños los bautizan, de bebé los bautizan, no saben ni por qué. Es lo mismo, la circuncisión es lo mismo del bautismo, ¿eh? Ese sería otro buen tema. Pero en la circuncisión interviene un corte físicamente del prepucio del varón. O sea, no es lo mismo que ser sumergido. O sea, no es lo mismo. Así que, pero bueno, ellos llegan a un acuerdo en ese concilio, en Hechos capítulo 15, porque ellos querían que todos obedecieran la ley como si ellos mismos se la supieran de memoria. Querían forzar. Entonces, recuerden, son 613 mandamientos, como si fueran fáciles de recitar. Pero bueno, vamos a ver el acuerdo. La pregunta que nos debemos de hacer, ¿quién en este acuerdo da la orden? Pongan atención, ¿eh? ¿Dios o un grupo de personas o una sola persona? No pierdan de vista. Ahora, yo les pregunto, ¿qué vale más? Pero vamos a ver la decisión en base a este concilio de Hechos capítulo 15, versículo 12. Dice así, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ok, Dios usando a personas que no son judías, vamos a ponerlo de esa manera. Y cuando ellos callan, ¿quién cayó? Pablo y Bernabé estaban contando todas las maravillas y Pedro ya había hablado y ya estaban diciendo, no, es que sí, se hizo así y descendió el Ruach, el Espíritu sobre ellos y de hecho eso creo que lo checas en
en Hechos 12, lo que acontece con Cornelio. De ahí viene también la visión creo que desde el 10 viene la visión de Cornelio y varias cosas. Así que cuando ellos callan, Jacob responde diciendo, varones hermanos, escúchenme. ¿Quién es Jacob? El hermano mayor de Yeshua. Sí, Yeshua tenía un hermano mayor que no era medio hermano. Pero Judas, el más pequeño, sí era su hermano. Era hijo de María. Así que dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y lo puse en negrita, ¿sí lo pueden ver? Ok, pueblo para su nombre. Entonces, ahora te pregunto, ¿te toma para ser pueblo, sí o no? ¿Sí o no? Fíjense bien el versículo 15. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, o sea, concuerda con la palabra de los profetas. Vean la profundidad de la escritura. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, ¿sí? Dice el Señor que hace conocer todo lo que desde tiempos antiguos. Así que dice Santiago, Jacobo, es que Santiago es en español y Jacobo es en hebreo. Dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, y se dan cuenta ayer, y se los puse en amarillito y en negro. Yo juzgo. O sea, mi juicio es ese. ¿Quién está juzgando? ¿Dios o él? Dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Él está deteniéndolos. Los que se están convirtiendo a Dios. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Oh, ¿por qué? Sí, que se aparten de los ídolos. Pongan mucha atención. Que se aparten de fornicación. ¿Qué es fornicación? Muchos dicen que la fornicación refiere a relaciones sexuales antes del matrimonio. No. La palabra fornicación viene de la palabra porneia, que está en el griego ahí escrita, y nos está refiriendo a prostituirse, a ver pornografía. Así de simple. Entonces, nos está diciendo a pagar o a recibir pago a cambio de. Entonces, dice que se aparten de los ídolos, que se aparten de la fornicación, que se aparten de ahogado y de sangre. Wow. A ver, quiero hacer una pausa ahí. En primera, nos está dando ídolos, fornicación y de ahogado. O sea, te está diciendo, en primera, ¿te está quitando toda la demás ley? No. ¿De ahogado refiere a comida o a que no te juntes con alguien que esté ahogado? O que no toques con alguien ahogado. Comida. ¿Por qué refiere a comida? No te dice comida. Para poder entender esto, ¿sí? Aquí literalmente lo que te está diciendo de ahogado, te está diciendo de los animales que mueren ahogados porque se queda su sangre adentro y la sangre es la vida. Y es una prohibición. Fíjense bien. Vámonos al Strong y ahorita vamos a regresar a la cita y la voy a volver a dar lectura. La palabra que está escrita ahí de ahogado, 4156 del Strong, tiene un nombre muy raro y se refiere a palabra ahogado, estrangulado. O sea, no te juntes con los estrangulados, no. Fíjense bien, eso es lo que te deja ver. Más abajito del Strong, se los pongo separados para que lo puedan ver en grande. Léxico griego dice fuertes, es strong, fuerte en inglés. 4156 dice asfixiado, estrangulado, lo que se estrangula. Es decir, un animal privado de la vida sin derramar su sangre. ¿Se dan cuenta? Varias veces, y se los pongo ahí en rojito, principalmente de cocina, ¿sí? Como un término culinario. Que no coman, ¿sí? Entonces ahora fíjense bien, así está. Está hablando
exactamente, de comida. Que no deben de comer un animal ahogado. De que no deben de comer moronga. La sangre se queda ahí. No debes de comer nada que tenga sangre adentro. Porque la sangre es vida. No debes de comer sangre. Por ahí enseñan que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Pónganse listos. Pónganse abusados. No están entendiendo el contexto del texto. Piensen bien, aquí nos están dando a los gentiles que se están convirtiendo, les están diciendo que no coman comida. ¿Y qué creen? Les están usando un mandamiento, bueno, no uno, son varios, 2 mandamientos básicos de los 613. Y ocupa el 184, el primero, y el 180 y 184. Dale la siguiente imagen para que lo puedan ver. Ahí está el grupo de los negativos, de los 365 negativos, de 613, son 248 positivos y 365 negativos. Y está en el lugar 184 que dice no se puede comer sangre. Y tiene el sustento en Levítico 7:26. ¿Ya vieron? ¿Qué creen? Santiaguito, o bueno, Jacob, les dijo está usando la ley dietética de Levíticos. Y fíjense bien, en el 180 está Deuteronomios 14:21, no comer un animal que ha muerto por causas naturales, porque no sabe, se quedó con la sangre adentro. Así de simple, y ahí pueden pausar el video después, ya que se acabe el en vivo, y pueden estar observando cada uno de los mandamientos. Cada uno vamos a llegar algún día a ese. Vamos a llegar. Y cada uno lo voy a ir explicando el por qué y por qué está diciéndonos. Y vamos a ir aprendiendo Torah y qué es lo que no nos hace bien comer. Porque esos son los mandamientos de Dios. Y fíjense bien, a los nuevos cristianos les dieron ley dietética y dicen que no, que ellos pueden comer lo que sea, que Dios santificó todo. Ojo, te están engañando. Les dieron de los 613 el 184. Ley dietética, así es, señores. Ahí está la muestra. Una vez visto lo anterior, regresamos fíjense bien cómo dice este Jacob. Dice, yo lo juzgo que no se les inquiete, que no se les moleste, sino que se les escriba que se aparten de esas ídolo, fornicación, ahogado y de sangre. 4 cosas, ¿sale? ¿Por qué? Ahí está el por qué. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique. En las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora, háganse las preguntas pertinentes en el texto del versículo 21. ¿Quién les predicaba? ¿Qué les predicaban en las sinagogas? Los libros de Moisés. Los libros de Moisés. ¿Cuáles son los libros de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Es decir, la Torah. Es decir, los 613. Así es. Ahora, ¿era en el templo? Estaba el templo. ¿Era en el templo? No. ¿Dónde dice? En las sinagogas. Casas de estudio. En las sinagogas. En casas de estudio. ¿Era en un templo cristiano? Menos. ¿En una iglesia católica? Tampoco. No, señores, era en sinagogas. ¿Y qué se les enseña allí? Dice que predicasen en las sinagogas. ¿Qué predican en las sinagogas de los judíos? Pues la Torá. Predican Torá, les enseñan solo Torá. Ahí no vas a oír. Imagínate, ve a una sinagoga de un judío, ¿de qué te van a hablar? ¿De cristianismo? No. Porque el cristianismo o lo que predicó Yeshua estaba basado en la Torá. Y allí es donde él estableció todo. Y se los puedo demostrar con las fiestas. Ya lo hemos visto. Y vienen otra vez las fiestas. Así que les enseñaban Torah. Les leían la parashá, es decir, la porción. La porción que das vuelta todo el año y lees el Pentateuco, los primeros 5 libros. Así que el tiempo en estar ¿Y qué día lo hacían? ¿Sí se dieron cuenta? El versículo 21 lo tienen todavía en pantalla. ¿Qué día lo hacían el final del versículo 21?
Cada día de reposo, no dice domingo. Cada día de reposo. ¿Sale? Entonces, Ojo ahí. tienen que poner mucha atención ahí. El tiempo en el proceso de estar en cada sinagoga y estar escuchando la Torah los convencería o los alejaría. Así es. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees poder santificar un día como Dios lo hizo? ¿Tú estás haciendo lo que dicen las religiones o haces lo que Dios dice? Yo te pregunto, ¿escritura o tradición? ¿Qué haces? Fíjense bien, voy a hablar un poco más a fondo de esto y me refiero, así sí voy a atacar un poco, ¿a qué refiere? Es el segundo negocio de corrupción más grande en el mundo. La religión está torciendo lo que es la verdad. Puedes ver que las religiones te pueden enseñar a que, de hecho, tú entras a la religión judía tienes que descansar. No puede ser nada, es puro descanso. Pero eso sí, tu cena debe de ser, y hacer un ambiente festivo y a la luz de la menorá. O sea, va más allá. Muchos expertos en la teología, en este caso pastores, rabinos, sacerdotes, ¿sí? Han concluido que la forma en que se santifica un día de la semana es realizando los cultos religiosos. Para ellos eso es santificar. Pero ya vimos, es el Sabbat, nada más son unas horas, 2 horas. 2 horas de alabanza, 1 hora de predicación, o 1 hora de sermón, o 2 horas de sermón. ¿Cómo? Eso es a lo que ellos concluyeron que refiere. Y ya vimos que Dios dio la orden y no se parece en nada. Todos promoviendo una reforma religiosa, pero cada quien distinta sobre la manera de cómo debes de creer en Dios. Pero la forma correcta en que se debe de realizar la santificación es más simple de lo que nos imaginamos. Solo basta con obedecer a Dios, obedecer los mandamientos, poner esos mandamientos por obra. ¿Quieres alabar a Dios en Sabbat? No digo que no cenes, no digo que no cantes alabanzas. Digo que te apartes, que debes de obedecer los preceptos, debes de obedecer los mandamientos. Es la mejor alabanza. Fíjense bien, les quise mostrar unos textos para que eso motive a la obediencia. Primera de Samuel 15:22. Fíjense bien. ¿Por qué uso la escritura? Porque lo que yo diga no importa. Es lo que está escrito. Lo que yo trate de interpretar no importa. Es lo que la escritura está interpretando. Las mismas palabras. Por eso uso el Strong. Para que yo no pueda a mi estado latino, aquí todo mexicano, querer dar una interpretación hebrea. Falso. ¿Qué debe de explicarse? Por medio de la raíz hebrea. No lo voy a explicar yo, se explica solo. Fue escrito también en griego. El griego es lo que te debe de explicar, no yo. Es lo que debemos de aprender, qué es lo que está escrito y tal cual como está escrito y lo que te está diciendo. Fíjense bien, y Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Porque los mandamientos fueron a viva voz. Dice, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros, porque era lo que ofrecían en el templo. Fíjense, Oseas 6:6. ¿Qué es lo que nos pide que hagamos? Dice, porque misericordia quise y no sacrificio, conocimiento de Dios más que un holocausto. Más que quemar toda una ofrenda para Él, obedecer, conocer a Dios. Con la obediencia a sus mandamientos, si tú los pones por obra, estamos perfeccionándonos
estamos siendo santos, nos estamos apartando, siendo kadosh, cada Sabbat nos santifica el Eterno, cesando de nuestras obras. Fíjense qué dice Pablo en 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, son promesas grandes, vamos a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, teniéndole temor a Dios. ¿Qué dijo Salomón? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿De quién lo aprendió? De David. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo te santificas? Temiendo a Dios. ¿Y qué es temer? Guardando sus mandamientos. Primera de Juan 2:4. Porque fíjense bien. No, yo conozco a Dios. En serio. Dime los 10 mandamientos. ¿Eh? ¿Cómo? No, son 2. Y los que dijeron en el concilio, y 4. Entonces, ¿cuántos son? 6. ¿Seguro? ¿Y qué día debes de guardar? El domingo, porque resucitó el Señor. ¿Cómo una suposición va a reemplazar un mandamiento de Dios? Bueno. Primera de Juan 2:4. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y entonces la verdad no está en él. ¿Guardas mandamientos? Ya vas a empezar de religioso. No es religión. Es convicción. Es una verdad. Y si conoces a Dios y dices que lo conoces, debes de guardar sus mandamientos. No lo digo yo, así está escrito, Con los textos antes vistos, guardar Sabbat es obedecer y temer a Dios. Cuando tú los pones por obra, esos mandamientos te estás santificando. No como una religión, sino para un desarrollo personal, un desarrollo en tu sociedad, un desarrollo en tu comunidad, un desarrollo en tu familia. Quiero que vean esta cita siguiente, porque no se está refiriendo a un grupo religioso. Se refiere a la manera de caminar. Camino es vida, tu manera de vivir, tu manera en la sociedad, en tu casa, con tu familia. ¿Dónde debes desarrollar la obediencia? En el templo, en la iglesia, frente a los hermanos, frente a los que se congregan. ¡No! Debo ser el mejor hipócrita del mundo. ¡No! Salmo 1, del 1 al 3. Fíjense bien. Y ustedes me dicen dónde se desarrolla esto. El salmista, David empieza así, dice, el justo y los pecadores. No voy a llegar a los pecadores, vamos a ver los primeros versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino, es decir, viviendo en camino de pecadores, viviendo como los pecadores, ni en silla de escarnecedores, es decir, burladores, se ha sentado. Dice, ese es bienaventurado el varón, y en su ley medita de día y ¿de qué? De noche. ¿En su qué? Ley. No, y va los domingos a misa, o va el domingo a la reunión, o va ahorita, como ya no se pueden reunir, ve en línea, un versículo y un show. No. Tú debes de meditar en la ley de día y de noche. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el versículo 3? ¿Qué va a pasar si tú meditas en esa ley? Porque es una vida de sociedad, es una vida que te va a hacer crecer a ti, te va a elevar de donde estás, te va a hacer crecer mental y espiritualmente. Fíjense bien, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que vas a dar fruto a su tiempo y que tu hoja no va a caer. Y todo lo que haces prosperará. ¿Dónde? ¿En el templo va a prosperar? No. ¿En la iglesia? No. En tu vida personal. ¿En mi esposa? No, en ti. ¿En mis hijos? No, en ti. Ellos van a ser el reflejo de lo tuyo. En tu trabajo, con quien te relaciones. Va a prosperar tu familia, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus negocios, tu trabajo. Fíjense, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Guardar los preceptos del Eterno tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos,
sus decretos y sus testimonios. Acuérdense que son los 10 mandamientos. Los testimonios son los 10 mandamientos. Es Éxodo 31:18, para el que lo quiera anotar. De la manera que está escrito en la ley de Moisés. En la ley de Moisés, el Pentateuco. ¿Para qué? Pues para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿De qué sirve obedecer a Dios? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres estar bien? Obedece los mandamientos. Porque aún el judaísmo es una religión tradicionalista. Aunque ellos recibieron la introducción de la Torá, aún así quisieron establecer su religión, su manera de religarse con Dios, haciendo a un lado los mandamientos, llenándose de tradiciones y no de mandamientos. Vamos a ver de qué habla, porque aquí el maestro Yeshua nos habla de un problema que tuvo con los fariseos, del grupo religioso, ¿sí? Y vamos a ver si verdaderamente les dijo que podían comer cerdo, si les dio permiso de comer lo que fuera, era lo que estaba, o es un mandamiento de hombres a lo que refirió Yeshua, el maestro. Y los falsos maestros están enseñando pero esto que no puedes comer lo que sea, o sea, no es malo. Vamos a ver, es una parte. Me gustaría tocar la otra, pero voy a tocar una parte nada más para que se den cuenta. Del grupo de los fariseos les gustaban más los mandamientos de hombres, se los dijo Yeshua en su cara. Mateo capítulo 15, lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén y le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Ya viste? No dice los mandamientos de Dios. Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ups. Y les responde, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Ándele. ¿Cuál? Si se dan cuenta, el lavarse las manos es una tradición de ¿quién? Y lo enseñan y tienen una jicarita, es un topercito así con 2 asas y que así, pero los que van a entrar al judaísmo no deben de hacer eso, que solamente el que es judío y que... Ay. Esa es una tradición de hombres, eso mira, si no está en la Torah, no lo debes de hacer. Hay oraciones para lavarse las manos y son muy bonitas. Cuando te levantas son muy bonitas. Agarra lo bueno y desecha lo malo. Si no lo haces, yo te invito a que agradezcas por lo que vives y lo que tienes. Aquí el problema es porque los discípulos del maestro no se lavaron las manos. No los agarraron comiendo cerdo. O sea, lo que contamina al hombre era el título, ¿no? Uh-huh. No los agarraron comiendo cerdo o comiendo una cosa inmunda. Dice que no se lavaron las manos y que estaban comiendo pan. Así es, señores, pan, porque no se lavaron las manos. Dice el versículo 4, porque Dios mandó diciendo, ahí está, que invalidaron. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. ¿Ahora entiendes por qué jóvenes mueren antes que los padres? Lo natural es que mueran los padres y no los hijos. Si mueren los hijos, es por esto, porque no honran a su padre y a su madre. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, fíjense lo que ellos les enseñaban, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, papá o mamá. Dice Yeshua en el 6, ¿ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Así invalidan el mandamiento de Dios por su tradición. ¿Cuál mandamiento es? El 5. Invalidaron el mandamiento por una tradición de hombres, supuestamente porque debes de ofrendar al templo. Y se lo retiran a sus padres. Entonces, ¿quién es primero? Así es, señores. Cuídense de los estafadores. Primero son los mandamientos. Dios no quiere tu dinero. Que no te engañen. ¿Sí? Y miren, deben entender algo. Si ustedes ofrendan, están dando por agradecimiento, por compartir, porque si aquel que les enseña les está compartiendo,
lo espiritual, dice Pablo que no podremos cosechar de lo material de ustedes cosechan lo espiritual. Ah, sí, está bien, pero no forzosamente como lo hacían. Hacían ofrendar a la viuda y la viuda no debe de ofrendar. Ya vimos ese estudio. Búsquenselo ahí en el Facebook o en YouTube, ya debe estar, ¿no? En YouTube. En YouTube ya está. Así que si quieren verlo de la ofrenda de la viuda, está buenísimo. Dice, fíjense el versículo 7 y usa al profeta. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me están honrando, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? Hombres. Ahora sí, ¿quién dijo que puedes comer lo que sea? Nadie. Así que dense cuenta que las religiones están implantando mandamientos de hombres y están quitando los mandamientos de Dios. Así que hasta aquí vamos a dejar este estudio. Bueno, preguntas y respuestas del Sabbat. Y va a quedar pendiente a partir de la pregunta ¿qué calendario se usa para cumplir con el Sabbat? Y va a ser muy bueno porque vamos a ver los días cómo están establecidos. Así que, pues bien, agradezco su presencia, agradezco y cualquier duda, pregunta, pueden comentar ahí en el post y nosotros estamos para contestar sus preguntas y voy a procurar ser breve. Ya ahorita lo que sigue va a ser más sencillo porque ya dimos la base establecida en base a las escrituras, qué es lo que deben de saber primordialmente, y posteriormente vamos a ir avanzando con preguntas más sencillas de contestar. Bien, pues que el Señor sea con cada uno de ustedes, agradezco su presencia y compartan el video, compártanlo para que no sean los únicos que lo sepan. Si andan compartiendo eso que no me niegues, si ponen a alguien ahí que Jesús, esto es lo que es de compartir, que deben de obedecer los preceptos, los mandamientos. Y no porque yo te lo diga, sino realmente, si realmente lo entendiste y lo comprendiste, compártelo en comentario a las personas. Véanlo que está y sujetado a las escrituras, no sujetado a un razonamiento personal. Bien, pues que el Señor sea con cada uno de ustedes, que sea una semana provechosa. Es tiempo de trabajar, tienen 6 días para que el Señor los bendiga. Que el Señor los prospere, obedeciendo sus preceptos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.